Hace ya poco más de un año podíamos salir a las calles a trabajar, a comprar, a convivir y a divertirnos sin preocupación alguna, ignorando completamente lo que sucedía a nuestro alrededor. Coronavirus. Ahora tenemos que vivir usando cubrebocas, desinfectando nuestras manos con gel y cambiando y lavando nuestras prendas constantemente para cuidar de los demás. Una cuarentena que se prolongó, afectando a la economía de nuestro país y por supuesto a la nuestra. En el año 2019, específicamente el 31 de diciembre en Wuhan, provincia de Hubei, en China, la Comisión Municipal de Salud determina un conglomerado de casos de neumonía como un nuevo coronavirus, mientras que para el 7 de enero de 2020, con 41 pacientes hospitalizados y uno de ellos fallecido, las autoridades a nivel mundial se dieron cuenta de que nos enfrentamos a una posible amenaza, mientras que el 12 de enero se creía que no era altamente contagioso, pues no se reportaron más casos. Al día siguiente, el 13 de enero de 2020, las autoridades confirman en Tailandia el primer caso de COVID-19 fuera de China, y 9 días después, a lo largo de 25 provincias de toda China, se reportaron 571 casos, alcanzando 17 muertes en Hubei, con 95 pacientes en estado crítico. En Estados Unidos se reportó el primer caso en Washington, D.C. el 19 de enero, un hombre en cuyos antecedentes aparecía una visita a su familia en China, mientras que el 24 de enero se reporta el primer caso en Europa, específicamente en Bordeaux, Francia, de un paciente con historial de reciente visita a China. Y en Sudamérica, el 26 de enero se reporta un hombre de 61 años con los síntomas del COVID-19 en Sao Paulo con historia reciente de una visita a Lombardía, Italia. En México, los primeros casos se reportaron el 28 de febrero del 2020, tratándose de un italiano y de un hidalguense, quienes regresaban de un viaje a Italia, mientras que al día siguiente, en Coahuila, se reporta una mujer quien también estuvo en Italia dando un resultado positivo a COVID-19. Este mismo día, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que México se encontraba en la fase 1 de la contingencia de propagación del COVID-19, hasta que el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara como una pandemia la enfermedad del COVID-19. Los primeros 2 casos confirmados en Baja California fueron específicamente en el municipio de Mexicali. 2 mujeres mayores con un historial de un viaje a Washington en Estados Unidos. Asimismo, el 19 de marzo se confirma el primer caso de COVID-19 en Tijuana. Hasta el pasado 15 de marzo del 2021 en México, según el sitio El Economista, se confirman 1,439 casos diarios, mientras que el número de defunciones diarias es de 234, con un total de 2.167.729 casos confirmados hasta el día de hoy y 194.944 defunciones en total por COVID. Hola, ¿qué tal a todo nuestro público de Enfoque Cimarrón? Nos da mucho gusto regresar a este espacio que se construyó entre la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC, para aportar a la discusión y a la reflexión de temas que son importantes para el mundo, para el país, para Baja California y para la sociedad en general. Temas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la educación, con la salud, en fin, temas que seguramente le interesan a ustedes y a nosotros también. Así que, pues hemos regresado y nos da mucho gusto que en esta ocasión, pues estemos los 4 profesores que iniciamos con este proyecto, que es el maestro Héctor Macías, Roberto Iván Fuentes y el maestro Carlos Moreira. Esperamos pues mantenernos y seguir aportando a la reflexión desde el ámbito de la universidad. El día de hoy queremos dedicar este espacio para reflexionar sobre un tema pues que ha estado en la agenda porque ha sido el tema en el mundo, que es a un año de la pandemia que inició en el 2010, finales del 2019, pero que se resintió sobre todo en el 2020, pues cuáles han sido las consecuencias que ha dejado esta situación a nivel global y obviamente en el caso particular de México y de Baja California.
Y vamos a entrar primero reflexionando desde el punto de vista económico qué ha sucedido. Bueno, lo que pasó es que prácticamente todas las economías en el mundo pues, fueron afectadas. De acuerdo con los organismos internacionales, la economía a nivel mundial se contrajo 3.2%. Ese es un dato pues muy alto con respecto a las últimas décadas de cuál había sido el comportamiento de la economía a nivel mundial, y hay diferencias entre países, hay unos que están por encima y hay otros que están por debajo, es decir, que las afectaciones pues, fueron también diferenciados por países y por regiones. En el caso de México, pues estamos en uno de los países que mayor contracción tuvo su economía. Básicamente se reporta por parte de INEGI una contracción de 8.5 puntos porcentuales. Para darnos una idea, esa es una crisis o una recesión económica que después de la Gran Depresión no habíamos tenido en México, a pesar de que hemos tenido crisis muy fuertes. Y eso pues repercute en el ciudadano en términos generales, ¿no? Porque eso ha provocado de entrada que hubiera pérdidas de empleos en muchas regiones del país o prácticamente en todo el país, y también que hubiera pérdida de ingresos, con lo que eso conlleva, ¿no? Que es reducir los niveles de bienestar de muchas familias en el país y en el mundo. Así que vamos a iniciar dándole espacio al maestro Roberto Fuentes para que nos amplíe un poco este tema y quizás también nos dé cifras adicionales. Adelante, maestro. Efectivamente, la afectación en México fue de los más altas en el mundo, 8.5%. Hay que matizar en el sentido de que la forma en la que se mide los decrecimientos o el crecimiento económico en general por países es diferente, ¿no? Entonces, no son estrictamente comparables las cifras, pero eso no quita que nos fue mal. Nos fue mal en temas de decrecimiento. Hablan de que es la crisis económica más grande en la historia, no tanto por la magnitud del decrecimiento, sino por el número de países que van a mostrar una menor economía en 2020. Hablan de que el 90% de los países tuvo este tipo de afectación. En México se decidió a través de la política pública no incentivar a través de transferencias a las empresas durante este periodo, con el argumento, creo válido, uno, de que no era momento. ¿Por qué? Porque finalmente lo que querías es que las personas se quedaran en su casa, que no salieran, no consumieran. Entonces había que quedarse en su casa, incentivos económicos iban a tener un efecto contrario. No, y los apoyos que se dieron a transferencias directas a la población y no a las empresas, con el argumento de que hacer las transferencias a las empresas iban en contra de los procesos redistributivos que tienen como objeto este gobierno. En ese sentido, cuando sumamos todos los apoyos fiscales que el gobierno ha dado para digamos, apoyar en las afectaciones producto del COVID, no suma más del 1% del PIB. Mientras otros países, como ejemplo Estados Unidos, con la reciente aprobación de los incentivos fiscales, suman alrededor del 27% de su PIB en términos de apoyos. Para poner en magnitud el tamaño de estos apoyos, estaríamos hablando que el gobierno de Estados Unidos le está inyectando a su economía el PIB de Brasil. De ese tamaño es el apoyo, 27% de su PIB. Ahora, en México, las afectaciones van a tener consecuencias importantes en términos de la pobreza. Más allá de esas transferencias de las que tanto se hablan a los hogares más pobres, se estima que la pobreza extrema, según estimaciones del Coneval al inicio de la pandemia, va a generar 6.1 millones más de pobres, ¿no? Con, de nuevo, afectaciones importantes preponderantemente en mujeres, jóvenes, trabajadores informales, que son los que, como siempre, ¿no? De acuerdo en consecuencia a las diferencias estructurales que vivimos en el país, van a ser los que se lleven la peor carga. Ahora, no todo es malo. Hay una luz al final del túnel. ¿Dónde yo identifico esta luz? Uno, pues el tema de la vacunación, con los retos que esto implica, ¿no?
hay una escasez general de vacunas en el mundo, a pesar de que hay alrededor de 20 laboratorios que ya tienen, digamos, investigación avanzada con respecto a la vacuna. Pocos son los que ya han recibido permisos por autoridades sanitarias relevantes. Y hay un reto ahora no en la investigación de la vacuna, sino en la escalabilidad, ¿no? Es un reto de ingeniería que todavía no logramos resolver. Según estimaciones, se ocuparían 12 billones de vacunas para vacunar a todo el mundo. La producción va muy atrasada. Pero, sin embargo, es una luz positiva, ¿no? Ya tenemos la vacuna y se está aplicando a un ritmo mayor al que nos enfermamos, ¿no? Eso es bueno. Que haya acaparamiento, es cierto, pero pues era de esperarse, ¿no? De nuevo, las diferencias estructurales se replican en el momento de la solución. Y en el caso de México en particular, creo que el aspecto positivo más relevante, como ya comenté, es el tema del paquete de incentivos fiscales que dio en Estados Unidos apenas hace una semana. El tamaño, sin duda, va a incrementar la demanda de bienes que los hogares estadounidenses van a comprar, y muchos de esos bienes que compran están asociados con los que se producen en México. ¿Qué significa eso? Pues que por esa parte va a haber una mayor demanda de bienes que México exporta. Y una segunda vía por la cual esto puede ayudar a la economía mexicana tiene que ver con las remesas. Parte de los hogares que van a recibir este apoyo son mexicoamericanos que pueden enviar parte de ese recurso a México, pero no solamente eso, va a dinamizar en general la economía, e inclusive los trabajadores informales, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, en Estados Unidos van a tener mayores oportunidades de empleo y entonces enviar remesas a México. Un dato que me parece muy interesante y que sería importante mencionar es que durante el periodo de inicio de 2020, de enero a diciembre, el tránsito en Baja California, de ahí para llevarlo a la localidad, el tránsito de peatones que cruzaron en San Isidro, ¿no? Disminuyó en 64%. En Otay, alrededor de 40%, la gente que cruzaba, que hacía actividades ya sea turísticas o de trabajo. Pero los contenedores que cruzaron por la frontera en Otay, ¿no? Subió 5%. ¿Qué significa esto? Que, o así lo entiendo yo, ¿no? Lo entiendo yo. Que la dinámica transfronteriza se vio también tocada asimétricamente. Mientras las relaciones personales, de trabajo, de comercio entre personas, ¿no? Se vio afectado, no así la producción de bienes que se exportaban a Estados Unidos. A esa escala, pareciera que la normalidad regresó a la frontera. Y creo que es un buen indicador de lo que va a pasar durante este año, ¿no? En términos de reactivación económica. Pues sin duda, como señala Roberto, los impactos son diferenciados y dos variables importantes que repercutieron directamente en el ciudadano común es, por una parte, el incremento o la pérdida de empleo, ¿no? Ya que la tasa de desocupación del país, como lo señalaba Roberto, pasó aquí tengo el dato, pasó de 3.4 a 5.2 en el tercer trimestre. Eso por una parte, pero por la otra, hay una encuesta que aplicó la INEGI para medir el impacto del COVID-19 en las empresas, y el 85% de las empresas declaró haber tenido reducciones significativas de sus ingresos. Eso se trasladó también a los trabajadores, es decir, personal laborando o que no perdieron el empleo, que se mantuvo en las empresas, pero se vieron disminuidas sus remuneraciones porque las empresas tuvieron que reducir sus jornadas laborales, ya sea en horas o en días, y entonces hubo una pérdida en términos también de remuneraciones a su clase trabajadora. Y eso impacta directamente el nivel de bienestar de un segmento considerable de la sociedad, y yo creo que se ve reflejado en esto que señalaba Roberto, ¿no? De cómo también aquí en el caso particular de Baja California, pues se vieron reducidos los cruces fronterizos de manera peatonal, previo obviamente además a las restricciones que se implementaron, y pues eso tiene que ver o está asociado quizás a la pérdida de poder adquisitivo también de la población, ¿no? Y el reto sin duda pues va a ser cómo se logra recuperar, pero eso va a ser un tema que abordaremos hacia adelante. Carlos, tu impresión sobre esta situación, quizás desde el enfoque de Latinoamérica.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Saludo cordial a la audiencia. Espero que podamos volver en algún momento a reunirnos en torno a nuestra linda mesa ahí en el estudio de UABC y volver también nosotros a la normalidad del programa, pero muy contento de que podamos estar de nuevo haciendo el programa. Estaba escuchando y pensaba que quizás, como nunca, a pesar de que las personas pueden estar en lugares distintos del mundo, en continentes distintos, nos hemos visto ante situaciones afectados por esta pandemia y puesto en situaciones tan homogéneas, es decir, hemos pasado por procesos personales, sociales y políticos que se parecen mucho en los diferentes países. Y en el caso de América Latina, llama la atención la escasísima coordinación que ha habido entre los países sobre las políticas para enfrentar la pandemia. Es decir, cada uno de los países ha actuado como si fueran islas. La integración latinoamericana está en su punto más bajo. Quedó lejos todo aquello de la patria grande y de países hermanos. Y lo que hemos visto en este año es que las políticas públicas se han decidido prácticamente fronteras para adentro, con escasísimas coordinaciones regionales. Pero bueno, volviendo al tema socioeconómico, bueno, todo el continente ha sido afectado desde el punto de vista económico. La contracción ha sido de 7,7%, los cálculos que hace la CEPAL, pero quiero rescatar un asunto que me preocupa particularmente, que es el tema de la desigualdad. Es decir, América Latina es un continente muy desigual, se ha repetido muchísimas veces. En los últimos 5 años viene en una tendencia de crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema, es decir, se ha revertido aquel proceso donde avanzaban los sectores medios, que se dio en la década 2004-2014, y a partir de 2015 eso ha ido retrocediendo y ha comenzado a avanzar. O sea, la pandemia llega en un mal momento social para América Latina, y entonces los impactos de la pandemia también son desiguales, afectan más a los sectores excluidos. ¿Por qué? Porque América Latina es el continente más urbanizado del mundo, es decir, la mayor parte de la población latinoamericana, eso pasa en todos los países, pasa en México y también en Baja California, vive en ciudades. Y este es un virus que en el 90% de los contagios se han verificado en los ámbitos urbanos. Entonces, ese dato no es menor porque entonces es en las ciudades y sobre los sectores excluidos. ¿Por qué los sectores excluidos? Porque son aquellos que tienen déficit de acceso a sistemas sanitarios, a servicios básicos, etcétera, además de sufrir diferentes tipos de exclusión. Entonces son los que están más vulnerables, es la población más vulnerable que vive en las ciudades. Allí es donde ha impactado más fuertemente el virus. De hecho, estuve mirando un mapa muy interesante que se ha hecho sobre Baja California, sobre las diferentes ciudades, un mapa que se llama mapa de vulnerabilidad, identificando prácticamente por manzana dónde están la población más vulnerable. Y sin embargo, creo que esos datos, ese conocimiento que se ha generado, no ha sido tomado por los que toman las decisiones políticas. Uno ve que las decisiones políticas pasan por, bueno, se va a entregar canastas de alimentos a aquellos que se registren en algún tipo de registro que se abre. Y sabemos que los que se registran a veces no son justamente los sectores vulnerables, ¿no? Me gustaría llamar la atención sobre eso, es decir, que esta pandemia nos ha puesto ante un contexto donde el conocimiento, la generación de conocimiento, tiene que ligarse indefectiblemente con la toma de decisiones políticas para prevenir los contagios, para bajar los niveles de contagios, etc. Ese que di es un ejemplo concreto, digamos, de cómo se puede dar esa articulación. Y para cerrar esta intervención, el otro punto importante que me parece para tomar en cuenta, hay una encuesta que indica que en México, la pregunta era ¿cómo se informa usted sobre las medidas sanitarias que hay que tomar? Y el 79% de los consultados dijeron que se informan a través de autoridades gubernamentales. Algo así como el 58% a través de científicos y académicos y 57% autoridades sanitarias. Es decir, entre autoridades sanitarias, científicos y sobre todo autoridades gubernamentales, la gente se informa de las medidas que debe tomar. Entonces,
Es muy importante este aspecto para generar confianza. Yo creo que la confianza es un aspecto central en el control de los contagios y en esta época que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo se genera la confianza? Con una adecuada comunicación desde sectores gubernamentales y sanitarios. ¿Qué quiere decir adecuada comunicación? La comunicación tiene que tener por lo menos 2 puntos. Tiene que atender a qué público está dirigido, es decir, cuál es la estructura sociocultural del público. En el caso fundamental son las poblaciones más vulnerables, los excluidos, al que está dirigido el mensaje. Y en segundo punto tiene que ser una comunicación coherente. Es decir, la coherencia es un factor, me parece a mí, muy importante para generar confianza. Bueno, le dejo aquí entonces estas reflexiones. Interesante, Carlos. Vamos a dar espacio a Héctor para cerrar este primer bloque. Comentarios de Héctor Macías. Muchas gracias. Creo que además de lo que ya se ha mencionado en torno a las principales consecuencias que esta situación de pandemia nos ha dejado, pues es evidente que, entre otras cosas, la principal afectación ha sido efectivamente en lo económico, pero también ha puesto sobre la mesa o ha evidenciado algunas otras situaciones no menos importantes, como por ejemplo la necesidad que ha habido en la población de modificar hábitos de higiene y de salud, que es algo también que no habría que dejar de lado. Ha puesto a prueba también los sistemas de salud, muchos de ellos evidenciando su fragilidad y la necesidad de reformar estos sistemas para atender no solamente ahorita lo urgente, que es la pandemia, sino en el mediano y largo plazo, hacer una atención eficiente al resto de la población de manera permanente. Creo que también esta situación ha puesto a prueba los sistemas educativos, ahora que se ha visto la necesidad de llevar a cabo las clases a distancia, pero también ha puesto en evidencia algo que pudiera parecer muy cotidiano para todos nosotros por la facilidad que tenemos de acceso a muchas personas, y que es el uso de las tecnologías de información y comunicación. Es precisamente a través de las tecnologías y su centralidad que han ido adquiriendo en los últimos años, pero que se ha acelerado con esta situación, donde podemos ver la importancia que tienen en la manera en que nos relacionamos las personas. Y esto me lleva a pensar que también es una de las consecuencias que tenemos como parte de esta situación que vivimos, la forma en la que las personas hemos modificado la manera en que nos relacionamos actualmente. Eso nos debe también de poner a pensar qué va a suceder después de que esta situación encuentre un nuevo cauce de normalidad. Pero evidentemente insistiría en que en principio estoy de acuerdo en que la pandemia ha puesto en evidencia estas desigualdades entre países, entre regiones. Prueba de ello es el acceso, por ejemplo, que se tiene a las vacunas. Pues sabemos que los países más desarrollados son los que han tenido el acceso primordial, y que esto también coincido en que puede generar no solamente mayores desigualdades, sino también mayores retrasos en el desarrollo en general. Entonces, creo que habría que reflexionar en varios aspectos, pero yo pondría sobre la mesa estos como los principales. Bueno, yo me gustaría retomar 2 cosas de estas últimas participaciones. Carlos Moreira señalaba que la pandemia socialmente nos llevó en un mal momento, ¿no? Y efectivamente, lo que habíamos visto en los últimos años, es que a nivel mundial y a nivel regional y local también en muchos países, la desigualdad se había pronunciado más. Es decir, lo que veníamos observando es una excesiva concentración del ingreso, profundizando desigualdades a nivel entre países, al interior de los países, y pues eso pues se complica, ¿no? En un tema como este, y se profundiza por lo mismo, ¿no? Porque obviamente las posibilidades de recuperarse entre países son diferentes. O sea, tenemos países con sociedades más organizadas, con sistemas de salud más fuertes, con capacidad de los gobiernos de intervenir y apoyar para
acelerar la recuperación, como el caso de Estados Unidos que ya señalaba Roberto, y tenemos países que obviamente por el mismo rezago que ya traían, pues va a ser mucho más lenta su proceso de recuperación y todo hace prever que vamos a tener pues todavía unos niveles de desigualdad mayores y que se va a profundizar la desigualdad, ¿no? Y ante eso me gustaría también reflexionar, ¿no? Las distintas posturas que han tomado los gobiernos. Tenemos casos extremos, ¿no? De gobiernos como el caso de Estados Unidos, que le está aportando el 27% de su PIB, que básicamente está siguiendo un esquema que ya lo hizo cuando se dio la crisis del 2008 con una política agresiva para tratar de incidir en la economía y recuperarse. Y tenemos otros países que han sido como más moderados y más cautos. De hecho, el promedio de la OCDE de este indicador es del 6% y en el caso de México, por ejemplo, solo es del 1%. Entonces, tenemos estrategias diferenciadas también entre países y obviamente los resultados, pues también tenemos que esperarlos de forma distinta, ¿no? Entonces, en esa lógica también, pues reflexionar sobre las posturas que han tenido los gobiernos para buscar disminuir o atenuar los impactos, ¿no? Y obviamente lo que estamos viendo en este año ya en particular, pues de nueva cuenta se presenta la desigualdad en el tema del acceso a la vacuna, ¿no? O sea, los países más consolidados pues son los que están teniendo mayor acceso y por lo tanto la posibilidad de recuperarse más rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, pero no sé, alguna reflexión para cerrar este bloque con lo que ya señalaban. Roberto, ¿quieres comentar algo? Héctor, adelante. Yo quisiera agregar que a pesar de que los países desarrollados pudiera considerarse que están en mejores condiciones o han estado hipotéticamente en mejores condiciones para afrontar esta situación de pandemia, no hay que olvidar que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es el principal país en el número de muertos, ¿sí? Lo cual podría ponernos en signos de interrogante esa fortaleza de su sistema de salud. Entonces, si revisamos casos también en países europeos, tienen un alto índice de mortalidad. Entonces, creo que los países en general se han visto rebasados los sistemas sanitarios por esta situación. Adelante, Carlos. No, ahí agregarte que sí, que digamos, los gobiernos han intentado, han instrumentado diferentes maneras, transferencias monetarias, algunos con especies, en alimentos o medicinas, o retrasarse, etc. Lo que llama la atención, y tomando algo que dijo Héctor sobre el tema de los servicios de los hospitales públicos, ¿no? Es que todavía en lo que transcurrió este año, la pandemia, el manejo de la pandemia por los gobiernos, no ha tenido un impacto político. Es decir, en las elecciones que se han hecho, el malestar político que ya se atraía desde antes, que todavía no ha sido decisivo respecto al apoyo que los votantes o la opinión pública da a los gobiernos. Pero, y acá viene el pero, creo que con este año 2, que es el año de las vacunas, el tema de las vacunas sí va a ser central, el tema que la crisis sanitaria en la que hemos estado viviendo el último año ocupe un lugar preponderante, y creo que los gobiernos, los que están en ejercicio y las elecciones que se van a realizar este año en diversos países, incluido México, creo que sí, la discusión va a pasar en gran parte, ahora sí, por la crisis sanitaria que ha provocado la pandemia, y no tanto por la económica o la política. Creo que el tema de las vacunas va a poner en primer lugar eso. Sí, muy interesante lo que dice el doctor Moreira, ¿no? Y eso habla de las prioridades como latinoamericanos. Lo que me importa es las necesidades materiales, ¿no? Tener un trabajo, un recurso, y el riesgo que asumo por el tema de la pandemia, pues eso es mi decisión finalmente, ¿no? Ahora, efectivamente, como comentaba Natanael, las intervenciones estatales han sido diferenciadas. Creo que en México se ha cuestionado mucho el hecho de que el gobierno federal no haya implementado una serie de políticas fiscales, ya sea transferencias a empresas o postergar el pago de impuestos, porque según la teoría económica eso es lo que se tendría que hacer, ¿no? En momentos de
de crisis el Estado tendría que intervenir a través de sus mecanismos. Yo pondría ahí dos matices. Uno, considerando la estructura económica del país, de México en particular, cómo los mercados están muy concentrados, ese tipo de intervenciones llevarían irremediablemente a una mayor concentración de la riqueza, ¿no? Eso es lo que sucedería. Y este gobierno no está a favor de eso. Y segundo, creo que calcularon muy bien el tamaño de la intervención que iba a hacer Estados Unidos. Este 27% del PIB que implica el paquete fiscal de Estados Unidos es no solamente en tamaño, en magnitud, algo histórico, sino también en el enfoque, o digamos, el cambio ideológico del partido que ganó, ¿no? Está hablando de la reconstrucción del estado de bienestar. De ese tamaño están hablando algunos analistas, ¿no? Con ese tamaño de paquete fiscal. Entonces, eso nos plantea la siguiente pregunta. ¿Qué tanto como país, como México, y nuestras herramientas económico-fiscales, podemos comparar cualquier política que hubiésemos diseñado con ese tamaño de impacto fiscal, de política fiscal en Estados Unidos? Nuestras economías están profundamente vinculadas, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, pareciera que Estados Unidos va a estar subsidiando nuestra recuperación a través de este paquete fiscal, a través de los mecanismos que ya comenté, ¿no? El incremento en las importaciones de bienes mexicanos a través de este aumento en el consumo de los hogares estadounidenses, y dos, a través de las remesas y la dinámica económica mayor que va a generar oportunidades para los mexicanos indocumentados que van a poder seguir enviando remesas. Entonces, creo que es muy interesante el debate. Si bien yo coincido en que el gobierno federal pudo haber hecho más en términos de apoyos fiscales, pareciera que, uno, las finanzas públicas no estaban en condiciones, y dos, de haberlo hecho a través de los mecanismos tradicionales, hubiera impactado negativamente en la desigualdad, ¿no? Es un tema interesante y podríamos dedicarle más espacio a seguir reflexionando sobre los impactos, ¿no?, que ha tenido la pandemia en los aspectos económicos. Sin embargo, también sería importante reflexionar sobre otro tipo de consecuencias que ha tenido la pandemia, no solamente en el tema económico, ¿no?, sino también socialmente hablando, ¿no? La forma en que ahora hemos tenido que interactuar como sociedad se ha modificado, la forma en que, por ejemplo, estamos resolviendo el tema de la educación, la forma en que ahora adquirimos bienes, que casi todo ahora es digital, pues ha transformado, ¿no?, la comunicación, la interacción social, y pues eso también ha implicado modificar patrones de conductas en las personas. Ahí me gustaría una reflexión sobre qué de esto, digamos, es lo que se puede quedar una vez que pasemos o superemos el tema de la pandemia. Es un tema nada más que vino para resolver de manera coyuntural, o hay cambios estructurales ya en la conducta de la sociedad que se sostiene y que tal vez evoluciona a otro nivel aprovechando el uso de la tecnología, que ya ahora sí familiarizamos más, nos acostumbramos más de manera obligatoria, y quizás ahora vamos a una forma distinta, ¿no?, de cómo sobrevivimos como sociedad. Carlos, comentarios. Sí, muchas gracias, Natanael. Quisiera poner 3 puntos aquí sobre la mesa. Creo que la pandemia nos ha ido transformando en verdaderos especialistas en redes sociales digitales. Es decir, ¿por qué la pandemia nos ha obligado a que gran parte de las cosas que hacíamos de manera presencial ahora las tenemos que hacer a través de las redes? Nos hemos acostumbrado a manejar programas, aplicaciones, etc. Escuchaba a un periodista español deportivo hoy hablar de que los periodistas deportivos ya tienen también ya no van al estadio, ya no ven los juegos en España, es decir, tienen otra lógica de análisis. Es decir, la pandemia nos ha obligado a modificar muchísimas cosas que hacíamos. Entonces, el primer punto es que ha habido muchas búsquedas del bienestar. Las personas han ido buscando diferentes maneras de mantener una calidad de vida, han aparecido cantidad de profesiones, actividades que estaban ahí de sectores quizá más marginales, pero que ahora la huerta, el yoga, la meditación.
Y me parece muy importante esto, es decir, hay todo un cambio en las maneras de vivir que se ha reflejado en la incorporación de nuevas actividades, de danza, de yoga, de meditación en general, de cantar, de buscar, y que creo que eso llegó para quedarse. Es decir, gran parte de esos nuevos hábitos que se han ido incorporando por necesidad, que le han servido a millones de personas para lograr un bienestar, una calidad de vida en estas situaciones tan difíciles, creo que se van a mantener y van a tener un impacto. Lo que miraba algunas encuestas de cómo se llevan adelante estas actividades y resalta de que se hacen en solitario. Eso es un punto para psicólogos, psicología social, es decir, del conjunto de estas actividades, pocas se realizan con amigos o con familia, etcétera, sino que la mayor parte se realizan en solitario. Dejo nomás el tema ahí. Lo segundo importante que creo que se va a incorporar es una revalorización del papel de la ciencia, del generar conocimiento. Lo decía hace un rato más desde el punto de vista de la ciencia social, generando conocimiento sobre nosotros, cómo vivimos, dónde están los sectores vulnerables, etcétera, etcétera. Pero también, obviamente, sobre la medicina, el desarrollo de vacunas, etcétera. Creo que va a haber una revalorización del papel de la ciencia, y lo que falta ahí es articular eso con el mundo de las decisiones políticas, con el mundo de la política. Creo que quizás todavía falta eso. Y el último punto, para retomar algunas cosas que decías tú y Roberto, y también Héctor, creo que va a haber que mantener las ayudas, es decir, el Estado va a tener que seguir teniendo un rol activo. Ahora sí, creo que ya no hay mucha discusión al respecto, en ayudas monetarias, en alimentos, en medicinas, en mejorar los servicios públicos, hospitalarios. Fíjate que estamos en toda América Latina muy lejos de la meta del 6% del PBI para la salud. Y en esas condiciones tenemos que enfrentar esta pandemia. Entonces creo que también llegó para quedarse el papel del Estado como director de orquesta y ayudando a salir de esta situación. Muchas gracias, Carlos. Roberto, Héctor, comentarios. Y yo tengo dos conclusiones o dos cosas lecciones, digamos, ¿no? Y una es justamente con la que terminaba Moreira, la revalidación del Estado, ¿no? Como un agente importante en la salud, en todos los bienes públicos, evidentemente la salud. Con respecto a las prácticas que ahora vamos a retomar, yo soy un poco escéptico. Ahorita nos estamos familiarizando, haciendo expertos en temas de videoconferencias, ¿no? Comercio en línea, porque no tenemos opción. O sea, o los restaurantes están a capacidad limitada, o los centros pues de distracción, los cines, ¿no? Están cerrados, pues no hay opción, tenemos que hacerlo en casa. Una vez que se normalice la situación, esta crítica que se le hacía a la sociedad, ¿no? Que estábamos todos pegados a nuestro celular, probablemente, no sé, es una hipótesis, una vez que tengamos la opción de salir al parque, de ir con nuestras familias de manera más seguida, tal vez apreciemos esto más, ¿no? Tal vez, no lo sé, esa es una hipótesis que podría suceder, ¿no? Y creo que una lección que tendríamos, no es una lección tal cual, sino una reflexión que tendríamos que hacer es ¿qué falló? ¿Por qué la pandemia, si bien tiene un importante elemento de calamidad, ¿no? Algo impredecible, y si bien el culpable favorito es el Estado, ¿no? En el caso de México, ¿no? Los gobiernos previos o el actual. En el actual, ya decía Carlos, el tema de la comunicación, el pasado, el desmantelamiento de la infraestructura de salud. También hay cosas que como sociedad tenemos que cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué nos fue tan mal? Hay problemas de salud, de enfermedades crónicas en nuestra sociedad. ¿Qué tan culpables somos nosotros? Hay que reflexionar eso. ¿Qué prácticas tendríamos que tomar para resolver esos problemas? En el tema empresarial, ¿cómo garantizo que la protección elemental a mis trabajadores? ¿Cómo construye esta red como sociedad de protección mínima?
creo que es algo que tendríamos que reflexionar de manera crítica, ¿no? A todos los elementos de la sociedad. El Estado es muy fácil, ¿no? Es culpable y sin duda, seguramente la mayor de las culpas. Pero como hogares, como empresas, como sociedad, ¿qué hicimos mal, no? Eso es, creo que, una reflexión una lección que tenemos que llevarnos. Héctor. Sí, yo creo que una de las principales consecuencias, y esperaría que así fuera, es que haya una mayor conciencia, deje una mayor conciencia en las personas de la importancia de los hábitos de salud. Sí, así como se nos ha insistido hoy en día que hay que lavarse las manos, de que hay que cuidar la distancia, etcétera, etcétera, como medidas preventivas básicas, creo que en más de alguna persona quedará esto como un hábito perdurable. No sabemos si será en todo el resto de la población, pero creo que eso puede ser una consecuencia positiva. Esta mayor conciencia, que existe esta mayor conciencia de la importancia de modificar los hábitos de salud. Creo que también una de las modificaciones que podremos ver, ya lo estamos viendo, pero que ha acelerado, creo yo, esta situación de pandemia, son los hábitos de consumo. Ya el comercio electrónico venía ganando espacio. Creo que esta situación ha impulsado estas nuevas prácticas que serán habituales en un futuro no muy lejano. Entonces, por ese lado también creo que una de las consecuencias puede verse por ahí, ¿no? El mayor impulso a las formas o a los hábitos de consumo. Como ya también se mencionó, pues es evidente que esto también ha cambiado la forma en la que los seres humanos interactuamos. Creo que también esta situación de pandemia ha acelerado, ha puesto en evidencia, como ya comenté, la centralidad que tienen las tecnologías de información y comunicación en nuestras vidas y que va a acelerar la forma en la que estas maneras de relación serán más habituales en un futuro, no solamente por una situación de necesidad ahorita de atender una emergencia, sino como parte de las transformaciones sociales que ya estamos observando a partir de los desarrollos tecnológicos que van incidiendo en los distintos aspectos de la vida cotidiana. Y esto también va a ser trasladable, creo yo, al ámbito de la educación, lo que hoy se ve como una forma alternativa para salvar los ciclos escolares. Creo que eso también en el mediano y largo plazo será la forma habitual en la que se lleven muchos procesos de aprendizaje, ¿no? Con recursos tecnológicos, mediados tecnológicamente, a distancia, y que será incluso una forma de poder atender a un mayor número de población. Es decir, muchas de estas consecuencias que hoy podemos observar a partir de la pandemia probablemente sean habituales, ¿sí?, en un mediano y largo plazo, impulsadas precisamente por esta situación que estamos viviendo actualmente. Pues interesantes las reflexiones que hacen todos. Sin duda, el reto hacia adelante no es solo cómo nos logramos recuperar de la pandemia, tanto en los temas de salud como en los temas económicos y sociales, sino también cómo se aprovecha este momento para buscar reconstruir pues, una sociedad más justa, más incluyente y que recuperemos el nivel de bienestar y pues empecemos a disminuir las desigualdades que afectan mucho a nuestras sociedades, particularmente en los países como este, que estamos en proceso de desarrollo. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y los esperamos en la siguiente edición de Enfoque Cimarrón. Muchas gracias.